Hemos preparado un bloque informático con la información más completa de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Esto previo a las elecciones presidenciales. Antes los pondremos en contexto con la campaña electoral, que fue bastante polémica. La duda estremece a todo el mundo. Estados Unidos está a menos de 24 horas de elegir a la persona que estará al frente de la Casa Blanca. La campaña de los candidatos se ha enfocado más en los señalamientos entre sí que en el proselitismo. La demócrata y el republicano libran una fuerte batalla. Los estadounidenses deben de elegir entre Donald Trump y Hillary Clinton, dos personajes que han ganado seguidores y detractores gracias a la polémica que han generado durante toda la campaña electoral. El magnate es duramente señalado de acoso sexual, abuso de autoridad y su excepcional odio por la comunidad migrante de ese país. Por el otro lado, Hillary Clinton, esposa del expresidente estadounidense Bill Clinton, y quien ha sido fuertemente criticada por unos correos que supuestamente comprometieron la seguridad nacional de ese país. El panorama sigue siendo incierto. Algunas encuestas dan como ganador a Clinton y otras a Trump, pero al momento de las elecciones, lo único que importa son los resultados de las urnas receptoras de votos. Esta campaña ha sido excepcional y única en la historia de Estados Unidos, no solo por las acusaciones, sino porque si gana Clinton, sería la primera mujer en gobernar una de las potencias mundiales. Si gana Trump, se trata de un magnate, un empresario poderoso, un hombre capaz de construir un muro en la frontera de México para evitar el flujo migratorio. Bien, y tal y como lo habíamos anunciado desde hace un par de semanas, damos inicio entonces a esta cobertura especial previo a las elecciones generales. Esta noche en los estudios centrales me acompaña el licenciado Alberto Aragón, experto en mercadeo y campañas políticas, y también el licenciado en economía David Casasola. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Tratamos de alguna manera de aprovechar su presencia en este lugar, y el tiempo en televisión es corto, tenemos que cumplir por supuesto con nuestra publicidad, así que voy a lanzarle las preguntas y a mí me van indicando la producción. Vamos a tener un aproximado de 1 minuto para cada respuesta, ¿les parece? Iniciamos con usted, licenciado Aragón. ¿Cómo resume la campaña electoral? ¿Quién hizo mejor campaña según su experiencia, Hillary Clinton o Donald Trump? Técnicamente quizás Hillary Clinton. La campaña es sui generis, es la campaña más peculiar, rara que se ha dado en la historia de Estados Unidos. Una campaña que termina a base de ataques en vez de planteamientos de soluciones planteadas de parte y parte. O sea, fue más una guerra que una campaña como tal. O sea, técnicamente hablando, como manejador en algunos casos de candidatos, etcétera, Trump pareciera ser un candidato que no es posible manejar, que toma sus propias decisiones y hace al final lo que él quiere. Hillary se ha adaptado más a lo que son el protocolo, digamos, de lo que es por lo menos el debate, etcétera. ¿Qué le faltó y qué le sobró a Hillary Clinton? Ella le falta un poco de carisma, como es natural. Le falta la espontaneidad y sinceridad que tienen otros candidatos. Por ejemplo, el esposo de ella es un carismático, muy espontáneo, etcétera. Eso fue lo que le faltó. ¿Cuál es la otra pregunta que le sobró? Yo honestamente no creo que le haya sobrado nada. Creo que en los dos partidos, con el respeto que merecen todos los seres humanos, creo que escogieron lo peor de ambas partes. O sea, sí, habían mejores candidatos en las primarias de ambas partes, en particular los republicanos, y vino a ganar para mí el menos capaz, el menos político de los políticos. Y en el caso de ella, pues, tuvo peleas muy interesantes. Bernie Sanders tuvo un trabajo bastante efectivo al final y llegó a dar indicadores de que él podía enfrentarse con más éxito a los republicanos. O sea que no sé si eso le termina. Perfecto. Licenciado Casasola, hablemos de economía. Habrá muchos guatemaltecos que seguramente el denominador común será: a mí qué me importa quién quede presidente en Estados Unidos. Yo mañana tengo que trabajar para poder comer. ¿Por qué es importante quién es el presidente de Estados Unidos para nosotros los guatemaltecos? Bueno, sin duda alguna, si con un país Guatemala tiene grandes vínculos comerciales y económicos, es Estados Unidos. En términos simples, en términos de remesas, por ejemplo, el 10% del PIB equivale a las remesas que envían los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, una política de migración mucho más severa
de alguna manera va a afectar ese tipo de flujos y un poco en el mediano largo plazo. Muchas personas que quizá tenían perspectivas de que en algún momento se podía regularizar su situación migratoria, dependiendo qué candidato quede y que cumpla el candidato, porque todavía no terminamos de ver planes concretos, puede darse cuenta que o regresa rápido, se lo traen de regreso, o tiene más expectativas de quedarse. Eso es uno. Dos, en términos comerciales, el 40% de las exportaciones de Guatemala van para Estados Unidos. Y uno de los dos candidatos, sin duda alguna, tiene ideas muy radicales en cuanto al libre comercio, y lo primero que piensa hacer es renegociar muchos acuerdos comerciales. Entonces, esas son de alguna manera situaciones que van a influenciar grandemente el tipo de política que vaya a tomar el candidato que quede respecto de Centroamérica y respecto de sus relaciones Respecto a la internacionales. renegociación que usted habla, podríamos hablar de, en caso fuera de manera negativa, incluso de despidos masivos en Guatemala. Bueno, sin duda alguna Trump se ha enfocado mucho en México, pero sin duda alguna si se llegara a cristalizar su oportunidad de llegar a la presidencia y empezar con esa renegociación, creo que pudieran empezar a ponerse ojos en otros tratados, y sin duda alguna esto significaría menos productos hacia Estados Unidos. Menos productos significa menos empleo para trabajadores que están en sectores de exportación. Por supuesto. Licenciado Aragón, hablemos del margen de error de las encuestas que ubican en este momento apenas 2-3 puntos a Hillary Clinton sobre Donald Trump. Ok, el margen de error es la diferencia cuando no es estadísticamente significativa. Por lo regular, dependiendo del tamaño de la muestra, puede ser, en Estados Unidos se trabaja con 1.200 casos aproximadamente, se trabaja con un error de 3 puntos, 2.93, hacia cualquier parte de la línea, lo cual significa 3 hacia arriba o 3 hacia abajo. El ejemplo más claro sería, si usted tiene 30% de intención de voto, puede ser 33 o puede ser 27. Si yo tengo 27% de intención de voto, puede ser 24 y puede ser 30. Quiere decir entonces que el que está más alto tiene la posibilidad de estar igual o con más posibilidades de estar arriba y viceversa. ¿Okay? O sea, hace que la diferencia cuando no excede 6 es no significativa en términos estadísticos. En este caso, lo interesante, eso es en cuanto a las encuestas, lo interesante en este caso es que se dio hasta ayer, y esto es otra cosa, que estos cambios son constantes en esta elección. Se dio que tampoco había significancia hasta ayer en los votos de los votos electorales, que hoy parece que ya se separaron un poco, hay un poquito de diferencia. Los votos electorales sabemos a qué nos... ¿Y el antecedente qué dice, licenciado Aragón? ¿Han sido efectivas las encuestas en años anteriores? Las encuestas han sido efectivas siempre. Cuando hay algo que no funciona, que no sale bien, es porque el error, o sea, el margen de tolerancia, no lo permitió, está dentro del margen de tolerancia, o fue mañana. O sea, es difícil que haya, o pasó otra cosa, que pasaba en Guatemala y que pasó ahora en Colombia, que se produce un evento post entrega, terminación de las encuestas, que no se puede medir. Y si lo queremos ver en el caso de Guatemala, se entregaron los estudios el lunes, digamos el viernes, y el sábado hubo una alocución por parte de Alfonso Portillo desde la cárcel, donde arengaba a la población a apoyar la opción de él. ¿Qué hizo eso? Como efecto lo puso en quinto lugar que no salían en las encuestas. Pero es imposible medir lo que sucede al día siguiente de las encuestas. Se mide lo que pasa antes de la terminación de los trabajos de campo. Licenciado Casasola, mucho se habla del plan para la prosperidad en Guatemala. ¿Cómo queda ese plan dependiendo de, por supuesto, quién de los candidatos llegue a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, sin duda alguna el origen del plan tiene mucho que ver en términos estratégicos para Estados Unidos con garantizar que en lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras siga habiendo cierto control en temas de inseguridad, en temas de las condiciones que están cada vez más motivando a personas a migrar, y lo que sucedió en el 2014, que niños migren no acompañados para buscar otras oportunidades en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera este plan se vislumbra que va a seguir en términos estratégicos para ambos candidatos. A ellos no les conviene que sigan habiendo focos que vayan a incrementar las posibilidades de inseguridad, de que se fortalezca el crimen organizado y de alguna manera genere más presiones hacia lo que sucede en las fronteras. Entonces, de alguna manera este es un plan que creo que el mayor desafío y la mayor responsabilidad recae en los países que lo están ejecutando, si van a lograr de alguna manera aprovechar
parte de los fondos que están recibiendo y hacia adentro van a lograr organizarse para ir alcanzando los resultados, porque en una primera instancia se ha puesto que al 2020 ya se tiene que ir terminando este plan. Habrá que ver si se logran empezar a generar resultados para mostrar un efecto de los recursos que se van a utilizar. Positivo, por supuesto, esperamos para Guatemala. Tengo una pregunta más para cada uno de nuestros invitados. Licenciado Aragón, se habla mucho de la fuerza latina. ¿Es verdad que los latinos pueden decidir quién es el presidente de Estados Unidos? Y dos preguntas en la misma. ¿Qué latinos son los que tienen derecho a votar? Ok, los latinos significan aproximadamente, tienen el 47% de los latinos votan, lo cual se calcula en aproximadamente 25 millones de votantes latinos. Entonces, el latino además tiene la descendencia que no se le ya nacen siendo norteamericanos, etcétera, y tienen un centro de influencia, además de los 25 millones que se hicieron ciudadanos, etcétera, y votan, tienen una influencia alrededor de personas que ya nacidas allá están clasificadas como norteamericanos de nacimiento. Correcto. Entonces el voto, aparte de eso, usted por un voto que gane en un estado, después le asignan todos los votos estatales, o sea, todos los votos de ese estado, por un voto que gane en el voto emitido por las personas. Fue el caso de la Florida, que ganó en este caso Bush por 145 votos, le ganó a Gore, que a nivel nacional había tenido más votación que era a nivel nacional, sin embargo gana porque gana la Florida y se le asignan todos los votos estatales. Entonces los latinos en este caso decidieron la elección de la Florida a favor de Bush, que fue cuando vino el caso de Janet Reno, que le pusieron al niño Aleán González, etcétera, las correctas en la cara, etcétera. Entonces ese voto de 145 casos en la Florida le da la elección a nivel nacional. Es importante, definitivamente. Totalmente. El voto latino es totalmente importante y es la minoría más nutrida en estos momentos de Estados Unidos. Licenciado Casasola, tomando como base precisamente la respuesta del licenciado Aragón, muchos guatemaltecos, por supuesto, tienen familia allá en Estados Unidos y temen que llegue a la presidencia Donald Trump porque pueden ser expulsados. Tuvimos el caso el fin de semana de una encuesta que realizamos, incluso había una mujer que decía que ojalá que gane Donald Trump porque así mandan a su hijo de regreso porque quiere volver a verlo. Hay una infinidad de casos, pero no podemos evitar de que el tema en general es que muchos guatemaltecos podrían ser expulsados, como está ocurriendo por supuesto, solo que sería de manera masiva. ¿Cuál es el riesgo para Guatemala si eso sucede? Bueno, sin duda alguna, hasta el momento parte del funcionamiento de la economía se ha visto aceitado, alimentado por las remesas que vienen a Guatemala. Repito de nuevo la cifra, 10% del PIB pone a las remesas y a los extranjeros en Estados Unidos como el tercer sector económico más productivo del país en cuanto a lo que representan del PIB. Entonces, el que exista una deportación masiva, sin duda alguna, va a generar grandes desafíos a las economías familiares porque las principales fuentes de ingreso prácticamente se esfumarían. Y lamentablemente quienes ahora se encuentran en el extranjero todavía no tienen mecanismos para asegurar que todo lo que han mandado efectivamente o se ha ahorrado o se ha invertido. Quizás la mayoría se ha consumido. Entonces, es un gran desafío. Generaría mucha más presión en cuanto a las cifras de empleo informal y desempleo que tiene el país y lastimosamente también generaría más presión sobre caldos de cultivo que hay en cuanto a aumento de tasas de inseguridad y otro tipo de desafíos sociales que hay en Guatemala. Definitivamente no hay que hablar solo de la economía, esto va por supuesto de desempleo y seguridad en nuestro país. Estamos finalizando así esta entrevista, licenciado Aragón, siempre es un placer tenerlo acá en los estudios de T13 Noticias. ¿Quién va a ganar mañana? Tira una moneda al aire por los indicadores y los acontecimientos de última hora que le retiraron los señalamientos que había por parte del FBI a la señora, etcétera. Ella se convierte en mártir, pues en teoría debería ser ella que recupere un poco de ese voto. Si hay tiempo para hacerlo, no se sabe. El voto de vergonzante favorece a Trump. El voto indeciso favorece a Trump. Los votos de Gary, del candidato que se desprende de los republicanos y después no llega a 8 puntos, es muy probable que le regrese un poco a Trump. O sea, que hay análisis, aparte están peleándose la Florida, hubo otro consultor o analista que coincidió en algo que yo había planteado, el voto de la Florida, donde están los dos grupos latinos de más emocionalidad, donde aspiran y presumen que en el caso de Trump tienen más posibilidades de una patria más limpia, en el caso de ellos más segura, que es el caso de Venezuela, y el caso de los cubanos. Muy reñido, en pocas palabras. Exacto. Pero usted cree, se inclina más a que va a ser Hillary Clinton. La inclinación en términos generales es que puede ser ella. Si gana Trump, no me va a sorprender en lo absoluto tampoco. Es muy difícil. Es lo que llaman en Norteamérica es too close to call.
demasiado cerrado para poder hacer un diagnóstico. Licenciado Casasola, la misma pregunta. ¿Quién cree usted que va a ganar mañana? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Yo me inclino, igual que el licenciado, del lado de Hillary, pero sí creo que esta presión y tensión política no se acaba mañana. Es algo que va a permanecer y va a ser interesante de observar en Estados Unidos. Y puede ser que surja un tercer partido para evitar las tensiones que se quedan. El bipartidismo en estos momentos está polarizado. Probablemente surja un tercer partido nutriéndose de las partes, los disidentes de ambos. Un tema que definitivamente da para mucho, así que buenas noches a ambos. Una vez más, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted por su preferencia. Ahora vamos con Pablo Paniagua, que tiene más información. The President of the United States.